Bueno, vamos con el próximo tema que les anunciaba antes de la pausa. Espero que usted, si está desayunando ahorita, prepare su desayuno y lo disfrute mucho. Una de las dudas más comunes que se hacen los padres es cuándo debo llevar a mi hijo por primera vez al dentista, cuándo cepillarle los dientes también por primera vez, de qué forma hacerlo. Hay tantas dudas con respecto al tema. ¿Será cuando le salen los primeros dientes o cuando el niño o la niña manifiesta algún dolor o molestia? Le dijimos a Adja Rupert, que él es odontopediatra, que nos ayudara a explicar bien este tema de la manera más sencilla, y aquí lo tenemos. Si tiene una consulta, aproveche al especialista. El Facebook o el WhatsApp 6087-7777. Adja, bienvenido. Como siempre, un placer. ¡Qué elegancia! Yo siempre lo que estaba pensando ahora es que yo vengo una vez al mes, tengo que aprovechar. Bueno, doctor, gracias como siempre por su tiempo. La primera pregunta, y de una vez, ¿cuándo debemos realizar la primera visita de nuestros hijos al dentista? Realmente las compilaciones de la evidencia lo que dicen es que esta primer consulta debería coincidir con la salida del primer diente. La salida del primer diente, desde el punto de vista cronológico, se estima que usualmente sale alrededor de los 5, 6 meses de edad, ¿verdad? Vea usted qué interesante, sí, Randall, Omar, que resulta que nosotros hay una teoría que dice que son los 1000 primeros días, que consta de los primeros 270 días, que es un parto de gestación, 365 y 365. Esta teoría lo que nos dice es que hay muchas condiciones que nosotros podemos empezar a intervenir para que posteriormente no se manifiesten. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros a veces vemos una familia que tienen ciertos hábitos o cierta predisposición por el dulce. Eventualmente, cuando nace el niño, este niño muy probablemente también va a tener predisposición por el dulce. Y esto también se manifiesta en que, por ejemplo, a veces tenemos familias que vos ves que todos son delgados y los hijos también son delgados. Vos ves que hay algunos que tienen un poquito más de peso y que también los hijos eventualmente tienen un poquito más de peso. ¿A qué va esta idea? Esta idea lo que va es que si nosotros vamos a empezar a hacer la prevención a los 6 meses, ya vamos un poquito tarde. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, que si durante el embarazo yo conscientemente sé que tengo una dieta con un alto contenido en azúcar, entonces la idea es desde el embarazo empezar a modificar esta dieta para que eventualmente cuando el niño nazca no tenga una predisposición hacia el azúcar. ¿Por qué es tan importante esta predisposición hasta el azúcar? Porque ya tenemos claro que la caries es una enfermedad 100% prevenible. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de nosotros es que en la medida que podamos minimizar que el niño vaya a tener una predisposición por el azúcar, esto nos va a garantizar un niño que muy probablemente siempre a estas consultas y a su primer consulta nos va a llegar libre de caries. Claro, doctor, dice usted entonces que la regla es prácticamente desde el primer diente que aparece ya hay que hacer la primera visita. Sin duda alguna. ¿Se cumple con frecuencia que los padres hagan esto? Vieras que a pesar de que tenemos estos espacios y constantemente brindamos información, suele pasar que el odontólogo nos siguen viendo como algo cosmético, estético. Ah, no me duele, no le duele, yo lo veo bien. No se cumple. Seguimos teniendo muchos papás que esperan al año y medio. ¿Y por qué es que este tema tiene bastante relevancia? Porque yo siempre les digo a los papás que no es lo mismo llevar a su hijo a una primer consulta, a una valoración, a que cuando me lo llevan la primera vez a una calza, a sacar un diente. Entonces, imagínate vos la experiencia desde el punto de vista psicológico, emocional de ese niño, que la primera vez que fue a su consulta odontológica fue para sacar un diente. Casi traumático el evento. Efectivamente. Entonces después tenemos que, bueno, con técnicas, hay que hacer una serie de citas, consultas y demás cosas para volver a readaptarlo a la consulta odontológica. Pero ahí es donde yo le pregunto a los papás, ¿cómo es que usted quiere que sea el desarrollo de la vida de su niño a lo largo de la vida desde el punto de vista de la convivencia con el odontólogo? Que sea una convivencia amena, tranquila, y estos pequeños detalles desde el principio son los que nos pueden eventualmente determinar cómo va a ser esa relación. ¿Qué se ve en una primera consulta? De las cosas más importantes es evaluar que el niño llegue, recibirlo, siempre debemos de tratar de recibirlo en un ambiente neutral. Detalles importantes siempre, ellos nos magnifican, entonces es importante nosotros ponernos de cuclillas para que ellos sientan que están hablando con alguien que ya no lo ven tan grande. Es importante que ellos puedan llegar en este ambiente neutro y eventualmente posterior
pasarlos ya al ambiente odontológico. Que conozcan la silla, que vean la silla. En estas épocas de lo que estamos pasando, yo lo que les recomiendo a los papás es que si tomaron la elección de llevar el niño a mi consulta, meterse uno en la página y enseñarle el consultorio y los recibimos con una máscara, entonces tal vez en la página sí hay fotos de donde sale la cara del doctor, entonces mira mi amor, este es el doctor que te va a ver. Entonces la idea es ir desensibilizándolos para que ese primer contacto, eso sí, los niños son muy perceptibles, entonces si vos todos los días empezás, papi, la otra semana vamos para donde el doctor, ¿verdad? Papi, en 3 días, ellos, claro, ahí más bien caemos en el otro extremo, que más bien les vas a empezar a generar una ansiedad. ¿Por qué me repiten tanto que voy para donde este doctor? ¿Será que me debo de preocupar o no me debo de preocupar? Entonces, siempre hay que tratar de mantener un balance, pero sí es importante, ojalá, si tenemos la posibilidad de que haya un previo conocimiento de este profesional que vamos a escoger, eso es lo ideal. Entonces, en esta primera consulta, puntualmente, se recibe al niño en un ambiente neutro, que conozca la silla, que vea las luces, sin él estar en la silla. De las cosas más importantes es una anamnesis con los padres, yo saber si el niño tiene alguna patología. En lo que casi siempre invertimos demasiado tiempo es en la dieta, saber cuáles son los hábitos alimenticios de este niño, y posteriormente ya podemos sentarnos a evaluar, ya ver la condición del niño, y posteriormente a eso ya hacer un posible plan de tratamiento. Qué interesante, porque me parece a mí, Adyas, que partiendo de cómo lo hagan los padres, así será la experiencia que marca a este niño o niña con el odontólogo por el resto de la vida. Sin duda alguna. Piensa uno, desde niño también, cuando usted lo escucha hablar, que uno, niño, le tenía un miedo y un respeto al dentista y escuchaba aquel taladrito sonar. Claro. Y cuando uno estaba fuera en la consulta, uno decía, me van a poner en un... Claro, en una ¿verdad? situación... Casi que en una, sí, tortuosa. Claro. Y ha sido también un tema cultural. Claro. Desde cómo nos enseñaron a nosotros la imagen. La percepción. De un odontólogo. Si bien es cierto... Hoy contamos con mecanismos y modalidades distintas. Estamos los odontopediatras. Papás que me dicen, ay doctor, si hubieran existido odontopediatras o que hubiesen tenido acceso a odontopediatras en esas épocas, dicen, mi experiencia probablemente hoy en día no estaría sudando aquí acompañando a mi hijo, ¿verdad? Entonces, eso es un detalle no menor y que de verdad debemos de ponerle mucha atención. La principal experiencia que el niño tiene es la que el padre le transmite al niño. Entonces es muy importante que lo que nosotros le transmitamos a este niño es una experiencia de confianza, de seguridad, porque efectivamente eso va a determinar mucho el transcurso de la cita. De manera concreta, esto que nos está explicando el doctor Adyas, vamos a colocarles una pantalla para que ustedes lo tomen en cuenta. Es decir, si usted no ha llevado a su niño o su niña a la consulta, tome en cuenta estos siguientes detalles. No haga una cita a la hora de la siesta. Esto me llamó la atención y estoy seguro que tiene una explicación. La idea es que se sabe que minutos antes de la siesta uno se encuentra un poco irritable, incómodo, está molesto, entonces si lo llevas le interrumpís, los niños son ellos se programan bastante. Entonces, si nosotros interferimos con esa programación, vamos a alterar los tiempos de ellos. La idea es que el niño no interferir con el tiempo de su siesta. Por otro lado, allí teníamos otros rubros: ofrézcale al niño una merienda pequeña antes, lávele los dientes antes de la cita y haga un ambiente divertido antes de la consulta. En otras palabras, hay que cambiar por completo el concepto de lo que siempre es la visita al odontólogo. Yo recuerdo que a mí, digamos, yo iba para el dentista y me ponían mi mejor ropa, me llevaban sentado y en la sala de espera iba pellizcado, ¿verdad? Y cuando entraba al consultorio a la consulta mía, iba con pellizco, y cuando salía, si salía llorando, iba con pellizco otra vez, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez a caer, Omar, en que sin duda alguna de las cosas más importantes es generar un ambiente. Doctor, es que yo lo mando a cepillarse y no se quiere cepillar. No, ¿por qué no hacemos del cepillado un tema familiar? Entonces, que él vea cuando mamá se cepilla, que él vea cuando papá se cepilla, porque finalmente uno de los aspectos psicológicos que más funcionan en la parte odontológica es el modelado, ¿verdad? Vos ves que vos haces algo y inmediatamente ellos te están copiando. Entonces, con el cepillado y con los hábitos de la higiene bucodental,
también aplica. Muy bien, Adyas, tengo consultas de Carla, de Ileana, de Catalina. Nos vamos a una pausa y las abordamos, ¿te parece? Claro que sí. Ya venimos, Adyas Rupert hablándonos de la primera visita al dentista, perdón. Aquí tengo, doctor, de hecho. Bien, gracias por su compañía. Adyas Rupert está hablándonos de qué tomar en cuenta como padres cuando llevamos a nuestros hijos por primera vez al odontopediatra. Carla Almanzo le tiene una pregunta. Doctor, dice, una bebé de 1 año apenas le va saliendo el primer diente. Dice que el doctor de la clínica le dijo que está muy atrasada en el crecimiento de los dientes y la envió al odontopediatra. Llevó la referencia, pero quiere saber qué procede en este caso o qué deben hacerle a su hijo para que los dientes le salgan. Omar, pasa lo siguiente. Resulta que nosotros, con respecto al orden de la erupción dental, el número que nosotros damos es un promedio. Digamos, vos venís y me preguntas, Adyas, ¿a qué edad aproximada sale este diente? Entonces, lo que se hizo es que el dato que yo te voy a dar es un promedio, que en ese está el mayor grueso de la población. Entonces, pero eso se presta mucho para confusión, porque entonces nosotros como papás lo que asumimos es que si mi hijo no está en los 6 meses, si fue antes o fue después, algo está sucediendo mal. Y realmente no, papás, tengan tranquilidad. Resulta que el tema de la erupción dentaria tiene muchos factores. Y uno de los principales factores que componen la erupción dentaria es un componente genético hereditario. Entonces, si esta niña o este niño, que la erupción dentaria anda alrededor del año, si nos ponemos a pesquisar y a investigar, nos vamos a dar cuenta que ya sea por la línea materna o por la línea paterna, alguno de los dos también tuvo un poco tardía la erupción dentaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todavía está dentro de los rangos y los parámetros normales. Entonces, al año, yo todavía estimo que todavía está dentro de un rango de los parámetros normales. En este caso, puntualmente, ¿qué es la recomendación? Esperar. Vamos a tener que esperar y esperar un poquito más. Muy probablemente le garantizo que esta misma consulta en 1 o 2 meses más ya nos va a estar contando que ya inició la erupción dentaria. Doctor, dice Ileana Palma que la hija de 5 años ya se le están aflojando los 2 dientes de abajo y también ya le están saliendo los 2 dientes detrás prácticamente. ¿Eso es normal? ¿Se le pueden sacar los de leche o es mejor esperar que caigan solos? En algunos casos la recomendación es extraer los temporales para que el diente permanente, que está en una posición más posterior, la lengua se va a encargar de empezar a empujarlos y llevarlos a la posición. A mí, en la medida de lo posible, me gusta tratar de que el diente se caiga de manera natural, ¿verdad? Porque en muchos casos el que yo tenga que extraer estos dientes implica ir, poner la cremita, poner la hormiguita dormilona, y entonces la idea es, en la medida que nosotros podamos no tener que pasar esa experiencia y que el diente se caiga por sí solo, mucho mejor. Pero sin duda alguna hay que evaluarlo individualmente, ¿verdad? Catalina Calderón, doctor, dice que tiene 2 niñas, una de 4 años y una de 1 año y 3 meses. Pregunta si debe utilizar pastas dentales distintas. Tampoco sabe dónde conseguirlas y quiere que usted la asesore. ¿Cuáles son las edades? Tiene 2 niñas, una de 4 y otra de 1 año y 3 meses. Una de 4. En esta etapa, la recomendación, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud y lo que dice la evidencia científica, es que desde la salida del primer diente tenemos que empezar a utilizar una pasta, un dentrífico fluorado. Entonces, ¿cuáles son estos dentíficos fluorados? Perfectamente puede ser estas marcas comerciales, las que traen muñequitos. Lo que va a cambiar de acuerdo a la edad es la cantidad de pasta que debemos de ponerle. Para la niña de 1 año y medio puede andar entre medio grano de arroz o 1 grano de arroz. Y para la niña de 4 años y medio, una pitipúa. Entonces, realmente, un dentrífico fluorado es la misma pasta, pero realmente la diferencia la va a ser la dosis. La del año puede ser medio grano de arroz o 1 grano de arroz, y ya la de 4 años puede ser una pitipúa. Doctor, ¿se toman en serio los papás el lavado de dientes en los niños, con base en su experiencia? Verás que cada vez más, sin duda alguna, los papás que llegan a la consulta están tratando, quizás algunos tuvieron una mala experiencia de niños, cada vez más le estamos dando más importancia a la salud bucodental, y la parte más importante o vital del componente, eje principal de esta salud bucodental es sin duda alguna la higiene. Los papás sin duda alguna cada vez más le estamos haciendo énfasis, porque los papás lo que estamos empezando a valorar es que yo no quiero que mi niño tenga una caries.
Yo no quiero que a mi niño tengamos que llegar a tener que sacarle un dientito. Entonces, como que sí estamos empezando a generar esa cultura de que lo más importante que nosotros podemos hacer por nuestros niños, sin duda alguna, es la prevención. ¿Cómo se explica el mal aliento en los niños, doctor? ¿Tiene que ver también con falta de higiene dental? Empecemos por lo más básico y lo más sencillo. Utilizar el dentrífico, utilizar el hilo dental. Vieras qué cantidad de niños no usan el hilo dental. Y el hilo dental se recomienda desde los 2, 3 años, ya el niño tiene que empezar a utilizar el hilo dental. Digo niños por no meterme en adultos. Entonces, empecemos por lo más sencillo. Hagamos el paquete de la higiene bucodental, que comprende el cepillado dental, el hilo, y si podemos incluir algún enjuague. Uno de los errores muy frecuentes que también favorece a la halitosis o el mal aliento es el no cepillado de la lengua. Es muy importante realizar la higiene de la lengua y de las mejillas, porque con mucha frecuencia en la zona de las mejillas se nos alberga salivas o depósitos de restos de alimentos que pueden favorecer efectivamente a una halitosis o mal aliento. Le pregunta Marta Escalante que a qué edad se puede utilizar un niño frenillos. Hay que evaluar el caso de manera individual. Usualmente la colocación de ortodoncia ya fija, correctiva a frenillos, anda por alrededor de los 12, 13 años. Casi siempre la colocación de estos frenillos coincide con cuando ya el niño tiene su dentición permanente completa y ellos botan todos los de leche y ya tienen su dentición permanente completa, usualmente alrededor de los 12, 13 años. Curioso este caso que nos da una televidente. Dice que la hija tiene 9 meses, tiene 4 dientes arriba y 2 abajo. ¿Ya es necesario llevarla a una revisión? Por supuesto, por supuesto. Ya tenemos que darle las indicaciones de la pasta, queremos empezar a conversar respecto a dieta, queremos ver cómo es el desenvolvimiento de esta niña temprano. Claro que sí, ya con esa cantidad. Imagínense, la recomendación es desde la salida del primer diente. Tiene 6. Sí, claro. ¿Y 9 meses, doctor? Y 9 meses. ¿Qué es lo que yo te decía? Sí. Nos decía una mamá que tiene 1 año y que no tiene. Y esta nos dice de 9 meses y sí tiene. No, de los errores muy comunes que le digo a los papitos para que tengan paz, no comparemos. No comparemos con mi otro. Es que mi otro hijo al año ya tenía. No, los tiempos de la erupción dentaria son distintos incluso en hijos de misma mamá y mismo papá. Entonces, tener tranquilidad respecto a eso y tener claro que la erupción dentaria es un factor genético individual. ¿Qué pasa, doctor? Si el niño, una vez que se lleva a la consulta, no hay manera de que lo pueda revisar usted. ¿Qué es lo que se hace? Es que eso significa que en algunos casos se llegó muy tarde. Porque para que el niño no quiera por completo, es ya un niño de 3 años, 2 años y medio, 3, 4 años, que esa va a ser su primera experiencia. Pero precisamente por eso es que uno de los objetivos principales de hoy es instar e invitar a todos esos papitos que empecemos con este tema de las visitas al odontólogo desde una edad muy temprana. Entonces, no es lo mismo yo llegar a conocerte a los 3 años, que a los 3 años ya sea que yo llegue a donde tu doctor, que lleguen a mi consulta y que te estoy viendo ya hace 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces, usualmente estos episodios de niños que de entrada no quieren la atención dental, en muchos casos es porque se esperó mucho. Bueno, ahí tenemos que empezar a utilizar técnicas de psicología, utilizamos musicoterapia, aromaterapia, flores de Bach, utilizamos todos los estimulantes psicológicos, refuerzo positivo, todas las técnicas de comunicación verbal, no verbal, todas las cosas que se puedan utilizar para ir sacando a este niño de este episodio. Lo interesante es, Omar, que qué complejo es para mí cuando el niño no quiere la atención dental y ocupa hacerle una exodoncia. Entonces, eso es lo que yo quiero que los papitos entiendan, que no lleguemos a eso. Porque entonces yo estoy obligado, porque el niño me viene con una infección, el niño viene con una pieza fracturada, no quiere la atención dental y tenemos que obligarlo a esa atención dental. Entonces, claro, ahí lo ponen, como digo yo, me ponen contra la espada y la pared, sí, claro, ¿verdad? Porque yo ya no, a mí me encantaría poder hacer esa consulta amena, agradable, que el niño se identifique con el ambiente, que tenga un acercamiento a mí, pero ¿cómo voy a lograr todo eso con una cita en la que probablemente van a haber ciertas sensaciones que inevitablemente no van a ser tan agradables, ¿verdad? Para cerrar, doctor, después de la primera consulta, ¿con qué frecuencia se deben llevar los niños? Ahí en esa primera consulta, de los resultados del análisis de
de la higiene dental, de los resultados de los análisis de la dieta, yo voy a determinar el riesgo de este paciente. Entonces, los pacientes se categorizan en bajo riesgo, un riesgo moderado y un riesgo severo. Eso es lo que va a determinar con qué frecuencia yo necesito ver a este paciente. Si es un paciente de muy alto riesgo, hasta que nosotros no logremos pasar este paciente de un alto riesgo a un bajo riesgo, se recomienda cada 3 o 4 meses. Un paciente de muy bajo riesgo es un paciente que tiene buenos hábitos de dieta, tiene sus 2 o 3 cepillados, su dentrífico florado. Ahí estamos hablando de un paciente de bajo riesgo. Perfectamente, con una cita anual es más que suficiente. Doctor, gracias. Como siempre, muchas gracias por el tiempo. Adjas Rupert, odontopediatra, le ofrece este número de teléfono, 7013-6678, 7013-6678, y también en Facebook lo encuentra como Dr. Adjas_ San Rupert, odontopediatra, y en el Instagram, Dr. Adjas Rupert. Así, ¿verdad? Sin duda alguna. Feliz fin de semana, doctor. Igualmente, Omar. Muchas gracias.